Welcome to this interview with Dr. Baruch Korman in Spanish. Bienvenidos, amigas y amigos, a esta entrevista con el Dr. Baruch Korman en español. Hemos estado esperando por este momento desde hace bastante tiempo y hoy finalmente pues tenemos la oportunidad de conocer a nuestro querido Dr. Baruch Korman como persona, como hombre, como maestro, como padre de familia y muchas otras cosas que vamos a estar compartiendo en este tiempo especial. Welcome, Baruch. Thank you for joining us in this interview to know you better as a person, as a father, and as a Bible teacher. And we were expecting for this time for so long. Well, hi, Einstein. I'm very grateful that you wanted to do this, suggest this, and I think it's going to be a lot of fun, and I look forward to it. Ok, la primera pregunta para Baruch es, cuéntanos un poco sobre tu infancia, dónde naciste y qué recuerdas de tu crecimiento como niño. Yes, I was born in Atlanta, Georgia. My father worked for the government. Nací en la tierra de Georgia, en el estado de Georgia. Mi papá trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. So we were just there a very few months before moving to Los Angeles. Vivimos allí algunos meses antes de mudarnos para Los Ángeles. And then we settled with my father's job in Chicago for a number of years. Y luego estuvimos durante un buen tiempo, algunos años en Chicago. So from my childhood, as far back as I can remember, Chicago was our home. This is where I considered my childhood place. O sea que a pesar de que nací en Atlanta y luego estuve en Los Ángeles, yo considero que Chicago fue el área de mi niñez, donde yo crecí y donde yo recuerdo haber crecido. And how was Chicago? I mean, I've been in Chicago. I've been sometimes. It was actually the spring season, but it was a really bad storm that day. It was crazy. Yo estuve en Chicago un tiempo y a pesar de que estábamos en primavera, hubo una tormenta de nieve muy fuerte. What do you remember about those cold times? ¿Qué recuerdas de esos tiempos tan fríos? I remember how much I do not like cold weather. Recuerdo cuánto me disgustaba el clima frío. And even as a young boy, I said, God, get me out of cold weather. Y a pesar de que era un niño, yo oraba y le decía, Dios, sácame de este frío. And no matter how hot it may be where I'm living, I promise I will never complain. Y yo le dije, Dios, no importa qué tan caliente sea el lugar donde tú me lleves, jamás me quejaré. Now, we all fall short of things that we promise God at times. A veces no estamos muy seguros de las cosas que le prometemos a Dios. But I kept that promise. I've never complained about how hot it is outside. Pero yo mantuve mi promesa, jamás me quejé sobre el calor que sufrí luego. And once I get married, we moved directly to Miami, Florida, which we really enjoyed, both the people and the weather. Y eso lo dice porque luego de Chicago se mudó a Miami, Florida, cuando se casó, y realmente disfrutó tanto a la gente de Miami como el clima de Florida. All right, interesting. So took you from one extreme to the other. Dios te llevó de un extremo al otro. Very good. And what do you remember about your childhood? ¿Qué recuerdas de tu infancia? How was your relationship with your siblings? Do you have any siblings? Your parents? Tell me a little bit about that. Háblanos un poquito de tu relación con tus hermanos en tu infancia y tus padres. I have one brother. Tengo un hermano. He's 6 years older than me. 6 años mayor que yo. And I would say that even though we love each other very much, Yo diría que aunque nos amamos bastante, we fought constantly. peleamos mucho. And because he was 6 years older than me, Y ya que él era 6 años mayor que yo always lost. Yo siempre perdía. That's not fair, no es justo. And likewise, I have two very loving parents who were great to me. Igualmente tuve dos, you have or you had? I have. Tengo dos padres amorosos, aún viven, que me amaban mucho. But I come from a family that we argue, we're yellers. Vengo de una familia donde todos discutimos mucho, elevamos mucho la voz. But even though we yell a lot, Pero a pesar de que hacemos mucho eso, gritamos mucho, no one takes it seriously. nadie lo toma muy en serio We always get along by the end of the day. y siempre al final del día nos llevamos muy bien. Everyone thinks that they're right. Todo el mundo cree que ellos están, cada quien piensa que él tiene la razón. That's just our home. Y así es nuestra casa. Very nice, very good. Where are they? Where's your brother and where are your parents right now? ¿Dónde están tus padres y tu hermano ahora mismo?
My parents are still near the Chicago area, Los padres aún viven en el área de Chicago. and my brother is in Fort Lauderdale, close to Miami, where we used to live. Ok, y su hermano vive en Fort Lauderdale, cerca de Miami, donde ellos vivían anteriormente. Very good. All right, Dr. Baruch, let's go to a difficult area. Rivka Korman. Tell us, how did you meet her and how been this lovely story that you have? Háblanos un poco de un área difícil, del área de tu esposa Rebecca o Rivka Korman. ¿Cómo te conocieron y cómo ha sido su relación hasta ahora? Well, I began university actually on a athletic scholarship. Yo empecé la universidad realmente a través de una beca por deportes. As you probably can tell by my body, it wasn't football or basketball. Como pueden imaginar por mi forma, por mi cuerpo, no fue ni fútbol ni baloncesto, It was running, sino que era carreras, atletismo, but I didn't run very fast. pero tampoco corría muy rápido. I lost my scholarship Así que perdí mi beca and I came back to the Chicago area. y regresé al área de Chicago. And Rivka was in one of my classes that we took together. Rivka estaba en una de las clases que tomaron juntos. What university? Illinois State University, just still in Illinois, just outside of Chicago, about 2 hours. La Universidad de Illinois State, cerca de 2 horas de distancia de Chicago. And although I had talked to her a little bit, Y a pesar de que le hablaba un poquito a Rivka, I didn't know her very well. no la conocía muy bien. The class that we had together, La clase que compartían juntos it was literature, but literature of the Bible. era literatura, pero literatura bíblica. Now, being Jewish, it was only the Old Testament. Por ser judío, era solamente el Antiguo Testamento. And it was a very good class. Era una clase muy buena. She got an A. Ella tuvo A, una calificación máxima. And after the first test, well, I failed the first test. Yo fallé, no, reprobé mi primer examen. But I remember that we were studying King David. Pero recuerdo que estábamos estudiando el tema del rey David. And David's first wife, her name was Michal. La primera esposa de David se llamaba Mijael. Now, I have not had a lot of supernatural experiences in my life. Yo no he tenido muchísimas experiencias sobrenaturales en mi vida. I feel God can lead every believer by the Holy Spirit. Yo creo que Dios puede guiar a cada creyente a través del Espíritu Santo. But I don't hear audible words from God in my head. Pero yo no he escuchado la voz de Dios audiblemente en mi cabeza. I'm not experiencing miracles in a dramatic sense frequently. No tengo esa experiencia muy frecuente de experimentar milagros sobrenaturales. But on that day, Pero ese día, after I heard the name Michal, después de que yo escuché el nombre de Mijael, de la primera esposa de David, I said, that's a beautiful name to myself. I like this name. yo dije, me gusta mucho ese nombre, me encanta ese nombre. And I can't explain this, Y no puedo explicar esto, but there was a strong voice within my head, pero escuché como una fuerte voz dentro de mi cabeza and it said, the woman that you'll marry likes the name Michal. y esa voz me dijo, la mujer con la que tú te vas a casar también le gusta ese nombre de Mijael. I did not know what had happened, Yo no sé qué sucedió, never had experienced anything like that. nunca había experimentado algo como eso. Few minutes later, the class was over, Algunos meses después la clase había terminado, got up to leave the classroom, ya me iba a ir del minutes later or months later. just minutes later. Perdón, dije meses, quise decir minutos después de esa experiencia, la clase terminó y tenían que ya abandonar el salón. Rivka turned around to me. Rivka se dirigió hacia Baruch, She never would normally talk to me. que normalmente nunca le hablaba, And she said, Michal, I like that name. y le dijo, Mijael, me gusta ese nombre. I heard that. Escuché eso, I actually sat back down in the classroom by myself, realmente me senté al final de la clase yo solo and I didn't know what to think. y ya no sabía qué pensar. We became closer friends because of that. I didn't tell her at first.
de inmediato él no le dijo lo que había sucedido, lo que había pasado, pero comenzó a acercarse más a ella y a hacerse amigos. It was the next semester that we were in another class together. Fue en el siguiente semestre, cuando estaban en otra clase juntos, We had our first date. donde tuvieron su primera cita. And as they say, everything just happened well for us. And a little bit later, we got married. Y todo pasó bien, fue una bonita relación y poco tiempo después se casaron. How old were you? ¿Qué edad tenían? When we got married, I was 23 and she Yo was tenía- 22. Él tenía 23 y ella tenía 22. What were the career you were studying? I was studying just economics in college, Ok, él estudiaba economía en la universidad. but I had come to faith 2 years before meeting Rivka. Y llegué a la fe apenas 2 años antes de conocer a Rivka. And I came to faith because I was challenged to read the Bible. Y llegué a la fe porque fui retado a leer la Biblia. And through reading the Bible, I became a believer and had such respect for the Word of God. Y leyendo la Biblia me hice creyente y le tomé mucho respeto a la palabra de Dios. And I felt led and I wanted to share scripture with other people. Y me sentí guiado y dirigido a compartir la escritura con otras personas. So prior to meeting Rivka, I knew that I wanted to dedicate my life to teaching the Word of God. Así que antes de conocer a Rivka, ya él había tenido la convicción de que su vida tenía que comprometerse a predicar la palabra del Señor. Very interesting. Okay, go ahead. No, I was just going to say, I finished school, she 1 year later, and then when she finished, we got married. So you both graduated from that school. Okay, ambos se graduaron de esa escuela, de esa universidad, de ese college. Y how many years later after school? Once I finished, 1 year later, we got married. Un año luego de graduarse se casaron. I was working on my Master's of Divinity degree. Al mismo tiempo estaba trabajando en su máster, en su maestría en divinidad. In another state. En otro estado. But okay. we kept the relation and we got married as soon as she graduated. All right. So después de que ella se graduó, él terminó sus estudios en divinidad y entonces se casaron. Very, very interesting. All right. So you've been married for over 30 years, according to what I heard in one of your last studies. And now you have... Next month, 34 years. Next month, el próximo mes se van a casar, van a cumplir 34 años de casados. Congratulations in advance. Felicitaciones por adelantado. And you have 3 kids, right? We have 3 children, yes. Okay, tell me a little bit about them, what their names are, how old they are, what do they do, qué hacen ellos. Vamos a hablar un poquito de los hijos. Tiene 3 hijos, qué hacen, cómo se llaman y dónde viven, where do they live? All our children live in Israel. Todos nuestros hijos viven en Israel. Our oldest one is 30. Nuestro hijo mayor tiene 30 años. What's his name? Her name is Shoshana. El nombre de ella es Susana. So like Susan. Shoshana. Okay, Shoshana. It means rose. Significa rosa. What does she do? She lives in Tel Aviv and she works for a documentary film company. Oh, very interesting. Ella vive en Tel Aviv y se dedica, trabaja en una compañía de películas documentales. I have a son who's 26. Luego tiene un hijo de 26 años. He also lives in the city that we live here, just south of Tel Aviv. Él vive junto con ellos en la misma ciudad de Ashdod, al sur de Tel Aviv. What's his name? Ben. Ben es su nombre. And he has his own digital online comics manga business. Oh, really? Okay, so he draws. Okay, él tiene su compañía propia de dibujos animados, de manga. Like Japanese, yes. como los dibujos japoneses. Y él tiene su propia compañía online dedicada a esto. Interesting. He actually designs the characters and writes the stories, but he hires artists to do the production. Okay, él crea las historias y los personajes y contrata artistas que son los que terminan haciendo los dibujos finales. Interesting. And
We Yes. have one more daughter that's 24 years old. Tiene una hija más de 24 años, la menor. She's working on her master's degree in counterterrorism. Wow. Está estudiando actualmente en un posgrado en contraterrorismo. What's her name? Her name is Tova. Tova. Oh, interesting. Wow. What a And all of master's. our children served in the Israeli Defense Force, the Army or the Air Force. Todos sus hijos sirven currently. No, they finished their service. Ok, ellos sirvieron, todos los tres sirvieron en el ejército israelí, bien sea en el ejército o en la aviación, the Air Force. Interesantísimo. And all of them live in Israel right now. Todos viven en Israel en este momento. Okay, one of the questions of our audience, una de las preguntas de nuestra audiencia en español por Facebook y por Instagram has been about your, how did you met Yeshua, HaMashiach, Jesus Christ? ¿Cómo conociste a Jesús? And I wasn't sure if you were a Christian in a Christian home or if you became Christian. So now that you mentioned that you became Christian 2 years before meeting Rivka, now I know, but people and me wants to know how that happened. You said reading the Bible, but tell us a little bit more about that. So la pregunta es, que así como muchos han preguntado por Facebook y por Instagram, ¿cómo fue su conversión? Pero un poquito más de detalle entonces, ¿cómo fue ese momento en el que él, siendo judío, se convierte al cristianismo? Conoce a Jesús, a Yeshua HaMashiach. It was in the first year at university. Ocurrió en el primer año de la universidad. I was invited to I thought a party. Yo fui invitado a lo que pensaba que iba a ser una fiesta. But it was actually a Bible study. Pero en realidad era un estudio bíblico. It was with an organization called the Fellowship of Christian Athletes. Era a través de una organización llamada el Compañerismo de Atletas Cristianos. I went down some stairs into this room where they were having the meeting. Bajé las escaleras hacia el salón donde estaban teniendo esta reunión. And I saw people with Bibles. Y vi a personas con Biblias. And I thought, this isn't the place for me. Y yo pensé inmediatamente, este no es el lugar para mí. I immediately went up the steps to leave. Fui de regreso por las escaleras para irme de allí. But the person who had invited me, he was coming down the steps at that time. Pero la persona que me había invitado estaba justo en ese momento bajando las escaleras. And he was so happy that I had come. Y estaba tan feliz de verme allí. He had put his hand on the back of my neck or back. Le colocó la mano en la espalda. And he kind of just lightly and kindly pushed me right back into the meeting. Y muy sutilmente lo empujó de regreso a la reunión. So I stayed there. Así que me tuve que quedar. I heard a 10 or 15 minute presentation. Escuché una presentación de unos 10 o 15 minutos. Then we broke into small groups of about 5 people. Así que y luego de la reunión principal nos dividimos en grupitos de 5 personas. There was a leader for each group. Cada grupito tenía un líder. And we had to answer a few questions. Y debíamos responder algunas preguntas. So I tried to answer. Intenté responder. The leader said I was wrong. Y el líder dijo que yo estaba equivocado. And there was a young woman next to me. Y al lado mío había una jovencita. He always said she was right and I was wrong. Y siempre él decía que ella tenía la razón y yo estaba equivocado. I didn't like that at all. No me gustó para nada eso. And I think he could see that I was a little bit upset. Y yo creo que él se dio cuenta de que yo estaba un poquito molesto. So he told me, he explained something that was very important. Así que, ¿siguen? He explained something to me that's very important. Y sé que él me explicó algo que era muy importante. It wasn't that her answers were better and my answers were bad. No se trataba de que las respuestas de la chica eran mejores que las mías eran malas. It wasn't that he liked her and he didn't like me. No se trataba de que le cayera bien ella y yo no le cayera bien a él. He says the answers have to come from the Bible. Él decía es que las respuestas tienen que venir de la Biblia. It's not what people think, it's what God said. No se trata de lo que piense la gente, se trata de lo que Dios dice. He says if you want to know the truth of God, you have to read his book. Si quieres conocer la verdad de Dios, debes leer este libro. And therefore
come again 2 or 3 times to that meeting. Y por lo tanto, fui nuevamente a esta reunión unas 2 o 3 veces más. People had shared the message of the gospel with me. La gente compartió el mensaje del evangelio conmigo I didn't want to hear it. y yo no quería escuchar eso. And someone challenged me to just read the Bible. Pero alguien me retó a simplemente leer la Biblia. I thought that was reasonable. Pensé que eso era razonable. I got a Bible that was just the Old Testament. Yo tenía una Biblia que era simplemente el Antiguo Testamento. It had Hebrew on one side, English on the other. Y tenía hebreo en una parte de la página e inglés en la otra parte de la página. And I began to read. Y empecé a leer. And just from reading the Word of God, Y solo leyendo la palabra de Dios, and I'm sure many people from that group praying for me, y también estoy seguro de que muchas personas en ese grupo oraban por mí, I came to the conclusion that Yeshua, Jesus, that he's the Messiah, the Son of God. llegué a la conclusión de que Yeshua, Jesús, es el Mesías, el Hijo de Dios. And back in 1982, I became a believer. Eso sucedió en 1982. Allí me hice creyente. When you say I became a believer, you mean you made the prayer of faith? Okay, cuando dice que me hice creyente, ¿quieres decir que hiciste la oración de fe? How was that moment? Who helped you? ¿Quién te ayudó? ¿Cuál fue ese momento? You know, I think actually before I made the prayer, I had come to that conclusion. Yo llegué a la conclusión de que Jesús era el Mesías antes de hacer la oración. But it was the final exam week of my first semester in college. Luego de mi examen final, cuando de fifth semester, First semester. del primer semestre en el college, We were all sitting in the lounge in our dormitory. todos estábamos sentados allí como en la recepción, el lobby del dormitorio, And we began talking about the gospel. y empezamos a hablar del evangelio. And someone asked me, do I believe it? Y alguien me preguntó, ¿tú crees en esto? And the same person who had invited me to that meeting and had put his arm on the back of my neck, Y la misma persona que me había invitado a esa primera reunión y había puesto su mano en mi espalda, he heard that I said, yes, I do believe. escuchó que yo dije, sí, yo creo en esto. He said, but did you invite him to be the Lord of your life and thank him for what he did on the cross and confess your sin? Y él me preguntó, ¿pero alguna vez has orado para darle gracias a Dios por haber enviado a su hijo a morir por la cruz y llevar tus pecados? I said, I believe that, but I had never made a decision, Yo le dije, yo creo en eso, pero nunca he hecho esa decisión, a public confession. ni esa confesión pública. So right then he challenged me to do that, and I did, and that was in December of 1982. Así que en diciembre de 1982, él me dijo, bueno, vamos a hacerlo, y yo lo hice. So I believe on that night, I know that the Holy Spirit came into my life and I was born again, and I will be in the kingdom of God by his grace, what he did for me on the cross. Así que a partir de esa noche yo creo que el Espíritu Santo entró a morar en mi vida y yo me convertí en cristiano y a partir de ese momento soy salvo y estaré con él por siempre en la eternidad por lo que él hizo en la cruz. Very good. That was a blessing to know that. Es una bendición poder conocer este testimonio supernatural of what God's do in people's life, sobrenatural de lo que Dios hace en la vida de las personas. And all right. Well, you as a Jewish, I can imagine that you've been raised, even though if you were living in America, in a different way than most of the people here. A pesar de que eres judío, o sea, por ser judío, estoy seguro que creciste en América de una manera diferente a la mayoría de los americanos. So, how do you see that being a Jewish and Christian change even your family relationship, or how that impacted your relationship with your parents, where they agree and disagree? What do they think in that time? ¿Qué pensaban tus padres y cómo afectó eso tu relación familiar? I don't think they were pleased, but as I said, they loved me, they accepted that, and it didn't cause problems at our home. Okay, yo como dije, ellos eran muy amorosos y a pesar de que no estaban de acuerdo, lo aceptaron y no tuve problemas en casa.
And culturally, did it change anything in your life? It, it ¿Culturalmente eso changed cambió algo en tu vida? it changed so many things in my life. How I thought, how I spent time, what was important to me, everything changed. Cambió todo en mi vida. Cómo pensaba que era importante en mi vida, todo cambió. Okay. And so after you became a Christian, you got married with Rivka, everything that happened, you, what were you doing in those days? After you graduated, did you work? What did you do back in those days? ¿Qué hacías en esos tiempos luego de que te graduaste? ¿Trabajaste en algo? ¿Qué hacías en esos días? Well, let me say something about Rivka first. Okay, déjame decir algo sobre Rivka primero. She wasn't so sure she wanted to marry me Ella no estaba muy segura si quería casarse conmigo, because she felt I was immature as a believer, my knowledge of the word of God. porque ella pensaba que yo era inmaduro en mi fe, o sea, como creyente, because you were just like a newborn in Christ. Exactly. Porque él tenía muy poquito tiempo de haber conocido a Cristo, entonces ella consideraba que él era un poco inmaduro en la fe. Rivka's also from a Jewish background, Rivka también viene de un trasfondo judío, but her mother came to faith when Rivka was just 5 years old. pero su mamá se convirtió a Cristo cuando Rivka tenía solo 5 años de edad. And shortly after that, Rivka came to faith. Y poco tiempo después, Rivka también llegó a la fe. So she had much better knowledge of the Bible. Así que ella tenía mucho mayor conocimiento de la Biblia. She had been a believer long and was much stronger in the faith. Había sido creyente por muchos años y tenía una fe mucho más sólida. So I had to work really hard to try to catch up. Así que tuve que trabajar muy duro para poder ponerme al mismo nivel. She still thinks I'm really far behind her. Y todavía ella sigue pensando que aún me falta mucho para alcanzarla. Very, very good. Okay, so after you graduated and got married, what were you doing? What did you do as a job for a living those days? And what did she do? And why did you move to Miami? Y luego de que te casaste, ¿qué hacías para trabajar y por qué se mudaron a Miami? Well, I was always working on a degree, first the master's and then a PhD. Yo estuve siempre trabajando en mi carrera, primero en graduarme del college y luego en obtener un doctorado. During that time, I sold shoes and I was a waiter. Durante ese tiempo atendía mesas en restaurantes y también vendía zapatos. Rivka worked as well until we started having children. Y Rivka también trabajaba hasta que ya tuvimos nuestros primeros hijos. And as well, after I graduated, I started a Messianic congregation and we moved to Florida to do that. You were pastoring that congregation? The Messianic one that we started, yes. Ok, luego de eso, él sintió el llamado y fue a Miami, donde inició su primera congregación. Él fundó su primera congregación mesiánica. Okay, what happened after that? You lived in Miami for 10 years. Después de esto viviste en Miami 10 años. And you moved to Israel after that? Biblically, prophetically, God is calling the Jewish people to Israel. Le pregunté sobre por qué se mudó a Israel y me dice que bíblicamente y proféticamente Dios está llamando al pueblo judío a regresar a la tierra de Israel. This is an important prophetic sign for the end times. Esta es una señal importante profética para los últimos días. So shortly after we got married, I told Rivka that I felt that we should move to Israel. Así que poco después de casarnos, ya yo le estaba diciendo a Rivka que sentía en mi corazón que debíamos mudarnos a Israel. Because we're Jewish, we could request citizenship, which we received. Así que por ser judíos, podíamos solicitar la ciudadanía, la cual recibimos. And we moved here almost 20 years ago. Y nos mudamos aquí hace ya unos 20 años atrás. And it was a great decision. We're so happy to be citizens of Israel and living in the land. Y ha sido una excelente, gran decisión. Estamos muy felices de vivir en Israel, aquí en la tierra. Tell for people like me or our audience that haven't even have the opportunity to go to Israel, how is Israel as a country? How do you see that different than America, for instance? Explícanos un poco para nosotros que no hemos tenido la oportunidad de visitar Israel. ¿Cómo es Israel como país? El modo de vida de la sociedad, ¿qué tan diferente puede ser, digamos, de los Estados Unidos?
Israel's very different than America. Israel es muy diferente que Estados Unidos. When you see a father or mother walking with their children, Cuando ves un padre y una madre caminando con sus hijos, it's amazing. You hear them singing so frequently. es maravilloso cómo los escuchas cantando con mucha frecuencia. It's a very child-oriented society. Es una sociedad muy orientada hacia los niños. I like that. Me In, gusta eso. in America, there's many places that they don't want small children. En América, en Estados Unidos, hay muchos lugares donde no quieres que entren los niños pequeños. But if a person is invited someplace in Israel and they have children, their children mostly come. Pero normalmente en Israel, cuando te invitan a un sitio, los niños van contigo, te acompañan. That's very good. Also, something that is very important to mention. Algo muy importante de mencionar. Unfortunately, we struggle with terrorism. We have a lot of, it's a great area, but as I said, we have some bad neighbors. A pesar de todo lo maravilloso que es estar acá, también tenemos un lado negativo, que es que tenemos que lidiar con terrorismo por malos vecinos. And when anything happens that's a terrorist act or a crime or whatever, Y cuando suceden cosas como crímenes o acciones o actos terroristas, Israelis always run to help. los israelitas siempre corren a ayudar. When this is being recorded, Cuando esto ha sido registrado, grabado, there was a terrible catastrophe, tragedy in the north of Israel, very close to where we used to live. hubo una catástrofe muy grave al norte de Israel, cerca de donde nosotros vivimos. There's an event that has over 100,000 people in attendance. Hubo un evento en el cual había más de 100,000 personas allí asistiendo, It's a religious observance, una fiesta religiosa, and people were crushed. As I speak, 45 people were crushed to death because of the number of people. y en ese momento 45 personas fueron aprisionadas hasta el punto de morir por la gran oleada de personas que estaban allí. Over 150 injured in a serious way. Y más de 150 se lesionaron de manera grave, delicada. Right before beginning this, I was watching the news, Antes de empezar, yo estaba mirando las noticias and it's amazing to see how all people came to help and do things in order to save life and to contribute in a helpful way. pero lo bueno, lo rescatable de todo esto es que muchísimas personas corrieron a ayudar y a buscar la manera de poder alivianar esta situación tan difícil que había ocurrido. If you need help, Israel's a great place to be. Si necesitas ayuda, Israel es un gran lugar donde puedes estar. That's wonderful. Le estoy preguntando sobre su ministerio, ahora que nos está hablando de Israel. Él se encuentra en Israel, tiene un ministerio que se llama Semilla de Abraham, Zera Abraham. También tiene el programa Amarás a Israel, que todos disfrutamos. Y otras cosas que queremos conocer un poco sobre lo que él hace en su día a día ministerialmente en Israel. The term Seed of Abraham or Zerah Avraham is our study center here in Israel. El centro de estudios que tenemos aquí en Israel se llama Semilla de Abraham o Simiente de Abraham o Zerah Abraham. Ese es el nombre del centro de estudios. There we have lectures and courses that meet during the week. Ellos allí imparten clases y conferencias durante la semana. אבל במרכז לימודים שלנו, כל דבר שאנחנו לומדים, הכל בעברית. Are you speaking Hebrew? Yeah. What I said was, at our study center, everything we do, all that we learned is from the Hebrew language, spoken Okay. in Hebrew. Lo que dijo en hebreo y ahora en inglés es que todo lo que imparten en el Instituto Zera Abraham lo hacen en hebreo. Is Hebrew your modern language? Hebrew's the modern language for Israel. I didn't speak it until really we moved here. I had some Hebrew knowledge, but not able to speak it until we actually came. Ok, le pregunté si el hebreo es su idioma natural o materno y me dice que no, que era el inglés, pero cuando se mudaron a Israel aprendió entonces el hebreo, aunque ya tenía cierto conocimiento. All right. For many Jewish people, Hebrew, if you don't live in Israel, is simply the language of our prayers. Para muchos hebreos en el mundo, para muchos judíos, el hebreo es simplemente el idioma de las oraciones. Si vive fuera de Israel, no se habla comúnmente en hebreo.
We pray not just from our heart spontaneously, but from a book of written prayers that are in Hebrew. Y oramos en hebreo, pero ni siquiera como una oración abierta de nuestro corazón, o sea, se refiere a la gente judía en general, sino con oraciones ya escritas en libros. And 7 years ago, we started a television show here in Israel. Ok, adicionalmente el instituto, hace 7 años empezó, 7 years you started a television program. Hace 7 años empezó un programa de televisión allí en Israel. It was only in the Hebrew language. Únicamente en hebreo. And 2 years after that, we decided to do one in English. Y 2 años después también decidieron empezar uno en inglés. And so that's what is broadcast in many different places on different networks throughout the world. Y ese, that's Love Israel. Ese es Amarás a Israel, el que está siendo transmitido en todo el mundo entero a lo largo de muchas cadenas de televisión. Do you have any gross numbers of how many languages you're going out, how many TV networks you're on? ¿Tienes algún número así, grosso modo, de cuántos idiomas sale el programa y en cuántas cadenas de televisión en el mundo? We're doing things right now in 12 different languages. Están ahorita traduciendo el programa en 12 diferentes idiomas. Hebrew, English, Russian, Spanish, Ukrainian. Hebreo, inglés, ruso, español, ucraniano. Romanian, Bulgarian, Serbian, Rumano, Finnish, búlgaro, serbio, finés, Swedish. sueco. So a lot of different languages. Portugués. Portugués Portuguese también. as well. También portugués, que es uno de nuestro hermano, es uno de nuestros ministerios hermanos. And we only have one purpose in our ministry. Y solo tenemos un propósito en nuestro ministerio. To try to do our best to share biblical truth with as many people as we can, but to the Jew first and also to the rest of the nations. Es llevar el mensaje del evangelio al judío primero y también al resto de las naciones de la mejor manera que podamos. Okay, very good. That was one of the things I was going to ask you about the Love Israel and also Seed of Abraham, because what is the main purpose? Is to reach the lost, or is to equip the church? I would say I'm sorry. La pregunta es, ¿cuál es el propósito principal entonces de los programas y de los esfuerzos ministeriales que hacen? ¿Es alcanzar al perdido o es equipar mejor a la iglesia, edificar mejor a la iglesia? I would say it's to disciple and edify believers primarily. Discipular y edificar a los creyentes primeramente. But we're very pleased that we're getting more and more emails and letters about people coming to faith through our teaching. Pero nos alegra mucho ver que estamos recibiendo cada día más cartas y correos electrónicos de personas que están llegando a la fe por medio de nuestras enseñanzas. When you say people, you mean people from around the world or specifically Jewish people? Cuando dice personas, people here within Israel, but people from around the world. Tanto personas judías como personas de cualquier creencia alrededor del mundo están convirtiéndose por estas enseñanzas. Okay, how have been because one of the questions, I want to go ahead and read one of the questions that is really related. Elena Argosa, aquí tengo una pregunta de Elena Argosa de Guadalajara, México, from Guadalajara, México. Tuve la gran dicha de estar en Israel y con gran tristeza no vi una sola iglesia cristiana y sí muchas católicas, aunque tampoco hay católicos en Israel, solo son para turistas. Mi pregunta es, ¿si hay iglesias cristianas? So she said that she went to Israel once and she was very sad because she didn't see any Christian church there, but too many Catholic churches. And but she said that there's no Catholics in Israel, but they are just for tourists. So my question is, are there Christian church in Israel? Entonces su pregunta es, ¿sí existen iglesias cristianas en Israel? There are messianic congregations usually meeting in different types of buildings. Existen congregaciones mesiánicas que usualmente se reúnen en diferentes tipos de edificios. So if you're walking on the street, you're not going to see a religious type Christian building. Así que si caminas por la calle no vas a conseguir un edificio con una forma religiosa tradicional como lo ves en otros países, como una iglesia. The churches that people see, this lady's right, they're usually Catholic or Orthodox. Las iglesias que alcanzas a ver, esta señora tiene la razón. Las iglesias que ves con forma de iglesia son iglesias normalmente católicas u ortodoxas.
They don't have services for the citizens of Israel, but rather for their staff and for tourists that come. Que tampoco tienen servicios para los ciudadanos israelitas, sino para su propio equipo, su staff o para turistas que visiten. There's not a lot of believers in Israel. No existen muchos creyentes en Israel. Many people say there's between 20 to 80,000 Jewish believers. Existen entre 20 y 80,000, hay diferentes números de 20 a 80,000 judíos creyentes en Israel. And maybe approximately 100,000 Arabs that are believers. ¿Y 100,000 what? Arabs. Ok, y aproximadamente unos 100,000 árabes creyentes. And when you say So- believers, you mean believers in the gospel, Yes. creyentes en el evangelio. We usually use the term mamanim, believers, or notzrim, which is the Hebrew term for Christian. Notzrim o mamanim son los términos creyente o cristiano en hebreo. Very interesting. So you have and why is that? Why is being difficult for the Jewish to convert? ¿Por qué es tan difícil que un judío se convierta? Well, the term convert, we like the word, everyone needs to repent. A mí me gusta más el término arrepentir que convertir. In Hebrew, we talk about the word shuvah, which means to repent, to turn towards God. Shuvah en hebreo significa arrepentirse o volverse hacia Dios. But many Christians, they use the term convert, Pero muchos cristianos utilizan el término convertir. and that kind of conveys to stop being Jewish. Y eso de alguna forma implica dejar de ser judío. Now, you're from Venezuela, Einstein, correct? Sí, yes, I am. Yo soy de Venezuela. You don't stop being Latin or Venezuelan because you accept the gospel. Y tú no dejas de ser latino o venezolano por haber aceptado el evangelio. But many of the missionary groups kind of imply you stop being Jewish. Pero muchos de los grupos misioneros que han venido, de alguna forma, quieren hacer que uno deje de ser judío, That you need to leave your community. que debes dejar tu comunidad. Our methodology is very different. Nuestra metodología es muy diferente. If you're born a Jew, you will die a Jew. Si tú naces judío, tú mueres judío. But all humanity needs to accept the gospel to be in the kingdom of God. Pero toda la humanidad necesita aceptar el evangelio para poder estar en el reino de Dios. But just in the same way that you don't have to leave your culture or your language to be a believer, Pero de la misma manera como no necesitas dejar tu cultura o tu lengua, tu idioma para ser creyente, there's nothing biblical about the Jewish people having to leave their culture either. no, tampoco existe nada que obligue bíblicamente a un judío a dejar su cultura. So when you present the gospel in the biblical way, Así que cuando presentas el evangelio de una manera bíblica and you don't treat Jewish people different than other nations, y no tratas al judío diferente que a las personas de otras naciones, we find that many Israelis are very interested in hearing this. descubrirás que muchos israelitas están dispuestos y abiertos a escuchar al respecto. They want to know what the Bible says. Ellos quieren saber lo que dice la Biblia. Today, Judaism isn't so much a book or religion based upon scripture. Hoy en día el judaísmo que conocemos hoy en día no es tanto basado en las escrituras, It's based upon the rabbinical writings. sino que está basado más en los escritos rabínicos fuera de las escrituras. Today, many Jewish people are unaware of what the scripture really says. Muchos judíos hoy en día no están conscientes de lo que realmente dice la escritura, sus So- escrituras. We see people coming to faith because we share with them the message of the word of God. Así que muchas personas están llegando a la fe gracias a que compartimos con ellos el mensaje de la palabra de Dios. And by the word of God, you mean the Tanakh, because for them, that's basically it. Yeah, you're very right. The Tanakh, the Hebrew Bible, the Old Testament, but also the Brit HaChadashah, the New Testament as well. Yo le pregunté si por las escrituras se refería al Antiguo Testamento nada más y me dice que también, que sí, por supuesto, pero también el Nuevo Testamento. And how do they accept the New Testament as the Word of God too? ¿Cómo aceptan ellos el Nuevo Testamento como palabra de Dios también? Well, more and more there's an interest in what the New Testament says.
pues cada vez hay mayor interés en qué dice el Nuevo Testamento entre los judíos. Now, when you read it in English, Cuando lo lees en inglés, it has a totally different feeling than when you read it in Hebrew. tiene una sensación totalmente diferente de cuando la lees en hebreo. So there's immediate connection for Hebrew speakers with the message of the New Testament, the content of the New Testament. Así que hay una conexión más inmediata cuando se lee en hebreo entre las personas israelitas con el contenido del Nuevo Testamento. I have found that Yeshua's parables are very, very interesting to most Israelis. Y he descubierto que las parábolas de Yeshua son muy interesantes para la mayoría de los israelitas. And most of the time when I share with them, Y la mayoría de la gente, de las veces cuando las comparto con ellos, I don't tell them initially, this is from the New Testament. no les digo de inmediato, esto viene del Nuevo Testamento. I say, can I tell you a story that my rabbi told me? Simplemente les digo, ¿puedo contarte una historia que mi rabino me contó a mí? Yeshua, he is my rabbi. He's the Porque, only real rabbi. porque Yeshua es mi rabino y de hecho es el único verdadero rabino. And these stories are not foreign, but they're very similar to other rabbinical stories. Y estas parábolas, estas historias no son tan diferentes a las demás historias rabínicas. So there's an immediate connection, a bond. Así que hay una conexión inmediata, un vínculo. And when you're sharing everything through the Hebrew language, Y cuando compartes todas estas cosas a través del idioma hebreo, there's also an additional bonding coming together. viene un vínculo adicional que se une allí. So this is how we share. We also ask people a lot of questions. Y de esta manera lo compartimos. También hay muchas preguntas que surgen entre la gente. Instead of coming and believing we have the answers and pushing it on people, Y en vez de venir nosotros y decir, tenemos las respuestas y forzar a las personas, I'll come and say, can you help me? yo vengo y les digo, ¿puedes ayudarme? I'm reading something in the Bible, Estoy leyendo algo aquí en la Biblia and I'd like to know what your thoughts are to help me understand this. y me gustaría saber cuáles son tus ideas, tus pensamientos para ayudarme a comprender esto. And that opens up a discussion, Y eso abre una discusión and God uses that frequently. y Dios utiliza eso con mucha frecuencia. Eso es poderoso. That's powerful. I would like to go to another question related that is about the Bible translation. I know that they always ask you this question, but this is for the Hispanic audience, so this is the first time. So let's help them a little bit with this. Hay una pregunta que le quiero hacer que está aquí entre las preguntas de la audiencia que tiene que ver con la versión de la Biblia que él recomienda. Liz CE de Lima, Perú. Liz CE from Lima, Perú. Ella pregunta, she asks, ¿alguna vez ha pensado en lanzar su propia traducción de la Biblia, así como por ejemplo existe la Reina Valera o tantas otras, para que todas las personas del mundo puedan leerlo y descargarlo? She asks this very interesting question. Have you ever thought about creating your own version of the Bible? That would be a great undertaking. What is undertaking? A great work, a great challenge to do, a big effort. Eso sería un trabajo, un reto muy grande. And no, I would like to, but I don't believe. My hope is that I can teach through the entire Bible before I die. No creo que tenga tiempo porque mi meta es poder enseñar la Biblia completa antes de morir. There's no perfect translation. Y no existe una traducción perfecta. That's what I was about to ask. So what's your recommendation? Because, people always ask, what is this? Is the King James the better, or is this the new international version the better? So what's the best translation? Él dice, no existe una traducción perfecta. There's no perfect translation. One that tries to be very, very literal. Una que intenta ser muy, muy literal. Okay. The New International Version is a horrible translation. Él dice que podemos medir las traducciones de acuerdo a qué tan literal pretenda ser. Mientras más literal, mejor. Pero él, por el otro lado, pone como ejemplo negativo la nueva versión internacional. Dice que es una traducción horrible. It doesn't translate word by word. Porque no traduce la Biblia palabra por palabra.
but it takes larger sentences sino que toma oraciones más largas, más grandes, and gives them the view of the editors of what it means. y les añade la visión o la interpretación de lo que eso significa según el editor. It's more of an interpretation than translation. Parece más una interpretación que una verdadera traducción. The purpose is to give people an easy understanding El propósito es darle a las personas una fácil comprensión of what the editors believe that the scripture says, de lo que el editor cree sobre lo que dice la escritura, rather than to faithfully translate it literally. en vez de traducir fielmente y literalmente el contenido. So I like the King James, the New King James, the New American Standard, the Revised Standard Version. Ok, él está diciendo algunas de las versiones en inglés que él recomienda, como la King James, la New King James, la American Standard, and Okay. The English Standard Version is also a very good one. English Standard Version, pero esos son en inglés. In Spanish, I will have to say the Reina Valera, which is based on the Textus Receptus as well, because Sure. there's one thing that you always says that you prefer the Textus Receptus Bible translation instead of the Nestle Allen, which is where the New International Version is based, and so many others of the contemporary ones. So estoy diciendo que él recomienda siempre las versiones que se basen en Textus Receptus en vez de la versión Nestle Allen, porque en esas son las que se basan las que son más como interpretadas. What made you decide or think or conclude that the Textus Receptus is a better manuscript than the Nestle Allen? ¿Por qué tú concluyes que el Textus Receptus es mejor que el Nestle Allen como manuscrito para de ahí basar las traducciones? What both Nestle and Allen said about their version. Is that the reason? I'll explain. Okay, lo que Nestle y Allen dijeron ellos mismos sobre su propia versión, They never attempted or desired to put together a good Greek New Testament. que ellos nunca fue su intención juntar o poner juntos una buena versión del griego, del Nuevo Testamento griego. They wanted to put together a Greek New Testament Ellos querían crear un Nuevo Testamento griego that showed the major differences between the Textus Receptus and major other manuscripts. que simplemente enfatizara las diferencias entre el Textus Receptus y otros manuscritos importantes. So what they were trying to create, and they did create, Así que lo que terminaron creando ellos a nice book fue un libro chévere, agradable, bueno, that you can put next to the Textus Receptus con el cual pudieras comparar con el Textus Receptus and see easily the major differences. y ver fácilmente las mayores diferencias. So their objective was not to make a better Greek text, Así que su objetivo nunca fue crear un mejor texto griego, but provide the major differences. sino resaltar las mayores diferencias. And because it was a tool for primarily scholars, Así que como era una herramienta principalmente para eruditos de la palabra, unfortunately, people think that it's a better Greek manuscript. desafortunadamente la gente lo interpretó como que era un mejor manuscrito. Nestle Allen warned people that this is not how it should be used as a basis for translation. Y los propios Nestle y Allen le advirtieron a las personas que ese texto su intención jamás había sido que en base a eso se crearan otras traducciones en otros idiomas, but to compare the major differences in the manuscripts to come to a conclusion which is the best. sino simplemente, como dijimos, comparar los dos manuscritos y concluir cuál era el mejor. This is what journal articles and what scholars write about. Y esto es lo que muchos artículos y eruditos han escrito acerca de esto. Let me give you an example of this. Te daré un ejemplo al respecto. In the Gospels, Messiah spoke about being found worthy in the day of the Lord when Messiah returns, being found faithful. En los evangelios vemos que el Mesías nos dice que él desea hallarnos fieles y dignos en su regreso. Now, the Textus Receptus has to be worthy. La palabra, en el Textus Receptus dice ser digno, worthy.
Now, the Nestle Allen has that you might be strong on that day. Mientras que el Nestle Allen dice que debe ser fuerte en ese tiempo, en ese día. Now, those are similar but different. Son palabras similares pero diferentes. Now, what happens is many people forget the grammar. Lo que pasa es que muchas personas olvidan la gramática. There it says that you might be made worthy. Estos dicen que tú debes ser hecho digno. What makes us worthy is that we might pray. And before that verse, it talks about praying that you will be made worthy. Y lo que nos hace dignos es que debemos primero orar. Y antes de ese versículo, anteriormente está hablando de la oración para poder ser dignos. The message of the text is prayer strengthens us. El mensaje del texto es la oración nos fortalece. If we're going to be doing the right things, it's as an outcome of prayer. Y si vamos a hacer lo correcto es porque es un resultado de la oración. Well, later on, manuscripts didn't like the idea of being worthy. Pero luego, al pasar de los años, algunos no les gustaron la idea de ser digno. It was as though we work out our worthiness. It's because of what we do. Porque piensan que llegar a ser digno se debe a lo que tú haces, como una obra tuya. So there became a tradition not to translate it or write it this way, but with the word strength or to become strong. Así que se volvió tradición no traducirlo de esa manera, sino simplemente como fortalecerse o hacerse fuerte. So we have these two different traditions. Así que tenemos estas dos diferentes tradiciones. One tradition comes from a concern that people might misunderstand this. Una tradición o traducción viene de la preocupación porque la gente no interprete correctamente lo que está escrito. That one might not understand that prayer is what strengthens us to be faithful. Que la oración es lo que nos fortalece para ser fieles. So this is the two different manuscripts, the primary differences. Así que estos son un ejemplo de las diferentes, pequeñas diferencias o las diferencias que conseguimos entre los dos escritos principales. So this is the purpose of Nestle Allen, to provide that major difference. Así que ese es uno de los propósitos de Nestle Allen, o el principal propósito es proveer esas diferencias. So you can see how people can use that to study. Así que, pues, para que las personas lo utilicen como una herramienta de estudio, más no como la base principal. Very good. Very good. I didn't know some details about this. Very interesting. No sabíamos algunos detalles sobre esto. Muy interesante. I recommend all viewers that follows Baruch to because these kind of things he always said he reinforced these ideas and these concepts during their studies. So mi recomendación para ustedes es seguir escuchando los estudios de Baruch porque él siempre explica este tipo de detalles y de diferencias dentro de sus estudios. Ok, vamos a empezar ahora a leer algunas de las preguntas de la audiencia, tanto por Instagram como por Facebook. Y de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que en apenas 2 días que colocamos esta invitación, empezaron a enviar sus preguntas y muchos mensajes de felicitación y de apoyo para el equipo. I'm saying that besides of the questions, there's a lot of questions that people made, but also more than the questions, a lot of encouragement messages for you and for all the team of Love Israel. That's very nice. A lot of blessing and people giving testimony of how this kind of studies have blessed their life and even made them stronger believers in Jesus Christ. Praise God. We're glad to hear that. Están muy contentos de escuchar todos estos testimonios. Okay, Zuli Ena, arroba Zuli4, she asked this question about Exodus 12:48. I'm going to read in Spanish and then in English, and then the question. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. In English, and when a stranger shall sojourn with thee and will keep the Passover to the Lord, let all these males be circumcised, and then let him come near and keep it. And he shall be as one as it's born in the land, for no uncircumcised person shall eat thereof.
The question is, la pregunta es, ¿con esto quiere decir que debemos ser obedientes como extranjeros y circuncidarnos en el caso de los varones? This means that we need to be obedient as strangers and get circumcised in the male, for the male. First of all, today, no one eats the Passover. Hoy en día nadie come la Pascua. There's no temple, there's no altar. No hay templo, no existe el altar. So there's no requirement today because none of the festivals can be kept biblically. Así que no hay una obligación hoy en día porque bíblicamente ninguna de las fiestas se puede realizar That one needs to be circumcised. para que uno tenga que ser circuncidado. If one feels led to be circumcised, Si uno siente el deseo o se siente guiado a ser circuncidado, it's not connected to salvation. no está conectado a la salvación, It's not connected to being more pleasing to God, more acceptable to him. eso no lo hará más agradable o más aceptable delante de Dios. Paul had Timothy circumcised so that he could have a greater witness to the Jewish people. Pablo hizo que Timoteo se circuncidara para que fuese mejor testimonio para el pueblo judío. So what we should focus in on is the message of circumcision. Así que lo que debemos enfocarnos es en el mensaje de la circuncisión. And that is that faith, remember that Abraham was circumcised because he believed in the promises of God. Y es sobre la fe, porque Abraham fue circuncidado. ¿Say again? Abraham was circumcised because he had faith. He believed in the promises of God. Abraham se circuncidó porque él tuvo fe y creyó en las promesas de Dios. So faith brings about the death of the flesh La fe trae la muerte de la carne so that we can live in the spirit. para poder vivir en el espíritu. Very good. Okay. Another question from the same lady, real quick, is about in this passage I translated this week, Book of Acts, chapter 10. So la pregunta de esta mujer es basada en Hechos 10, donde Pedro tuvo la visión de los animales, que algunas teologías erradamente interpretan que esto quiere decir que uno puede comer lo que sea, pero esto lo lleva ya a preguntarse, ¿tenemos que aplicar las leyes kosher en nuestra vida como en el Antiguo Testamento? The passage from Acts 10 with the animals coming down on the talit, the prayer cloth. El pasaje de Hechos 10 con los animales descendiendo en el talit, en esta prenda de vestir de oración, este manto de oración, does not give us any information about the dietary laws. No tiene nada que ver con las leyes de la dietética o de la alimentación. Many Christians believe that they do, but they don't. Muchos cristianos quieren creer que eso habla de esto, pero no habla de eso. We have received the punishment of being a lawbreaker. Nosotros hemos recibido el castigo de ser violadores de la ley. When Messiah died upon the cross, he took that punishment for us. Cuando el Mesías murió en la cruz, él tomó ese castigo por nosotros. So now what do? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? We study all the commandments in the Bible. Estudiamos todos los mandamientos en la Biblia. Those from the Torah, aquellos de la Torá, those from the rest of the Old Testament, aquellos del resto del Antiguo Testamento, all those in the New Testament, y todos los del Nuevo Testamento, with a desire to obediently apply them to our life. con el deseo de obedientemente aplicarlos a nuestras vidas. And it's only when we are led by the Holy Spirit Y solamente cuando somos guiados por el Espíritu Santo can we walk in a way that fulfills the righteousness of the law. Caminaremos de una manera que cumpla la justicia ante los ojos del Señor. Not the letter of the law, no se trata de cumplir la letra de la ley, but the purpose of the law. sino el propósito de la ley. And that can only be understood by means of the Holy Spirit revealing. Y eso solamente se puede entender por medio del Espíritu Santo revelándonoslo. The fact that there's no temple today El hecho de que no haya un templo hoy en día means that over 250 of the Torah commandments we can't keep. It can't be done. Significa que cerca de 250 de los mandamientos de la Torá no se pueden cumplir porque no existe el templo. In the letter that James wrote, en la carta que escribió Santiago,
says if you break one commandment, you're guilty of them all. Dice que si violas un mandamiento eres culpable de todos. So because we can't keep 250 of the commandments, Así que si no podemos guardar o cumplir, obedecer 250 mandamientos, the law is not forced upon us. la ley no se obliga, no es forzada sobre nosotros. Judaism agrees with this. Y el judaísmo está de acuerdo con esto. When Judaism speaks about keeping the Torah, Cuando el judaísmo habla sobre guardar la Torá, cumplir la Torá, they don't mean the laws of Moses, ellos no se refieren a las leyes de Moisés, but the Torah, the laws of the rabbis. sino la Torá, la ley de los rabinos. 3 times a day in Judaism, 3 veces al día en el judaísmo, we pray that God would restore the law to the people. oramos para que Dios restaure la ley al pueblo. This is going to happen in the millennial kingdom. Y esto sucederá en el reino milenial. Until that time happens, Hasta que ese momento ocurra, we should walk in the spirit with the desire to fulfill the commandments of the God of the word of God. debemos caminar en el Espíritu con el deseo de cumplir los mandamientos de la palabra de Dios. All right. Perfecto. Muy bien. Daniel Andrés, @mecánico Videla por Instagram, dice, he escuchado con mucho cuidado sus estudios del Apocalipsis y han sido de mucha edificación. Mi pregunta es en Mateo 24, 30, 31. Matthew 24, 30 to 31. Does this speak about the rapture? What do they mean with the chosen ones? And or who are those? And why is he sending his angels to look for them? Mateo 24, 30, 31 nos habla del arrebatamiento, del rapto. ¿A qué escogido se refiere y por qué envía a sus ángeles a buscarlo? I can read the scripture if you want, or you No, can go I ahead. know. Okay. This section does not speak about the rapture. Esta sección no habla sobre el rapto. It speaks about the second coming. Habla sobre la segunda venida. The rapture is before the wrath of God. El rapto viene antes del derramamiento de la ira de Dios. The second coming is at the end of God's wrath. La segunda venida es al final de la ira de Dios. In verse 31, we are told that Messiah sends his angels En el versículo 31 se nos dice que el Mesías enviará a sus ángeles to gather up the elect. para reunir a los elegidos. This is the Jewish people who have not yet come back to the land of Israel. Este es el pueblo judío que aún no había regresado a la tierra de Israel. So he's gathering them for the millennial kingdom. Así que él los va a reunir para el reino milenial. The Jewish people who are still alive at the end of Daniel's 70th week, Para el pueblo judío que aún esté vivo para el final de la semana 70 de Daniel. it'll only be 1/3 of the Jewish population. Y solo quedará 1/3 de la población judía. That's what the prophecy Zechariah says. Eso es lo que dice la profecía de Zacarías. That 1/3 will see Messiah and accept him, Que 1/3 verá al Mesías y lo aceptará. and they will be brought to the land of Israel. Y serán traídos a la tierra de Israel. Very Those good. who are still outside, of course, the majority will be in the land. Aquellos que aún estén afuera, porque la mayoría estará ya en la tierra. Very good. All right, let's go now with Andy Aviles Abad by Instagram. She says, my question will be Genesis chapter 6. If the Son of God that took women were angels or human beings. La pregunta de ella es si los hijos de Dios que aparecen en Génesis capítulo 6, verso 2, fueron ángeles o seres humanos. They were wicked angels that, or many different opinions, but I believe that they were fallen angels. Ok, hay diferentes opiniones al respecto, pero Baruch particularmente cree que fueron ángeles caídos. Ok. Roberto Ballestas, Matthew 24, 40, 41 speaks about the rapture. You already said that chapter doesn't speak about the rapture. So, okay. No, it's verses 29, 30, and 31 does not speak about the rapture. Okay. But those verses in 40 that you spoke of
are clearly about the rapture. Okay, I'm sorry. Okay, la pregunta es si Mateo 24, 40 al 41 habla sobre el arrebatamiento, el rapto, y Baruch acaba de decir que sí, claramente lo habla. ¿A qué se refiere con que uno será tomado y otro será dejado? What does it mean about that one be left behind and the other will be taken? Remember that this passage that the question comes from Recuerda que este pasaje del cual se origina la pregunta speaks about the days of Noah. habla sobre los días de Noé. In the same way that the flood, Noah's flood, brought destruction, so will the wrath of God. De la misma manera como la inundación cuando Noé, el diluvio, trajo destrucción, así será la ira de Dios. So before God's wrath falls, Así que antes de que caiga la ira de Dios, one will be taken and one left. uno será tomado y el otro dejado. The one that's taken is taken to heaven. El que es tomado al cielo, One that's left will go through the wrath of God. y el que quede atravesará la ira de Dios. So it's a depiction of what's going to happen at the time of the rapture. Esto es una descripción de lo que ocurrirá en el momento del rapto, del arrebatamiento. Some will be taken, some will be left. Unos serán tomados y otros serán dejados. It doesn't matter where you are located. No importa dónde te encuentres ubicado. Doesn't matter what you're doing. It's not of works. No se trata de las obras porque no es por obras. But it has to do with if you have received the gospel. La decisión importante es si has recibido o no el evangelio. Those who have by faith, not of works, they will be taken away before God's wrath. Aquellos que hayan recibido el evangelio por la fe y no por obras serán tomados y librados de la ira de Dios. Very good. He made a lot of questions, but at least we answered one. Hizo muchas preguntas, pero bueno, respondimos por lo menos la primera para darle oportunidad a otra persona. Okay, before we conclude, let me just say one thing. Antes de concluir, déjame decir algo. We're going to be studying Matthew 24 in detail in a few weeks. Dentro de algunas semanas vamos a estudiar Mateo 24 en detalle. So all those questions about the end times are going to be dealt with when we look at Matthew 24. Todas esas preguntas sobre los tiempos finales van a ser trabajadas durante nuestro estudio de Mateo 24. Very good. Looking forward to translate that. Ya no puedo esperar para traducir eso. This is a related question from Aglael Mogro de Bolivia. Aglael Mogro from Bolivia. She asks, mi pregunta sobre el arrebatamiento, si todos los niños serán arrebatados y a qué edad un niño debe aceptar a Yeshua como Salvador. All the kids, no matter what, are they going to be taken during the rapture? And what is the proper age for children to accept Yeshua? Okay. Those who will be taken are believers only. Los que van a ser tomados son solamente los creyentes. The Bible says nothing about an age of accountability. La Biblia no habla de una edad para poder aceptar al Señor, una edad mínima. God is a perfect judge. Dios es un juez perfecto. We can rely upon him totally. Podemos confiar plenamente en él. But the issue of children who die in miscarriages and such. Pero las preguntas o preocupaciones sobre los niños, la edad de los niños o los niños que mueren inclusive porque no llegan a nacer o mueren muy pequeñitos. The Bible does not speak extremely clearly on they go immediately to heaven because they're children. Nowhere is that taught. La Biblia no dice clara y directamente que ellos van a ser tomados al cielo inmediatamente de una manera directa en la Biblia, escrito. So when the Bible doesn't answer something or speak to it clearly, we shouldn't speak to it. Así que si la Biblia no habla de algo específica y claramente, nosotros no podemos tampoco sacar conclusiones y decir que es la verdad. Those who are going to be removed before God's wrath are only believers. Y los que van a ser removidos antes de la ira de Dios en el rapto son los creyentes únicamente. Very good. How did you get to become so passionate about Jesus? Francisco Daniel Merlos Espinosa de Managua, Nicaragua, pregunta, ¿cómo llegaste a ser tan apasionado por Jesús? The more you study his word, Mientras más estudias su palabra, the more you'll love him, mientras más lo amas, and that love makes you committed because you want to please him.
Ese amor te hace comprometerte porque tú quieres agradarlo a Él. Because the Bible says, because one loves God, La Biblia dice que porque uno ama a Dios, he's going to love others. amará a los demás. So what I want to do most is influence people in the word of God. Por eso lo que yo más anhelo hacer es influenciar a las personas con la palabra de Dios. Not that people do what I want them to do, No para que la gente haga lo que yo quiero que hagan, but people submit to God's will for their life. sino para que la gente se someta y se sujete a la voluntad de Dios para sus vidas. That's what we want to do. Encourage people to obey God's plan for their life. Eso es lo que queremos hacer, animar a la gente para que obedezca el plan de Dios para sus vidas. Very good. Beatriz Villavicencio from Loja, Ecuador, asks, quisiera saber si abrirá un templo o misión en Ecuador. Are you planning to open a temple or a mission in Ecuador? No, we have our study center in Israel. That'll be the only one. Tenemos nuestro centro de estudios en Israel y ese será el único. Everything else we do via the media. Y todo lo demás lo hacemos por las redes sociales y por internet. But I'd love to come and do a conference in Ecuador. Pero sí me encantaría ir, visitar Ecuador y dictar alguna conferencia por allá. God willing that this will happen. Dios mediante esto pueda ocurrir, pueda suceder. And Einstein, you're going to come with me. Y yo voy a ir con él a traducir. Amen, amen. Juan from Maracay, Venezuela, my country, says, why those false Messianic Jewish are saying that Yeshua HaMashiach is born from fornication between Mary and Joseph? We know that this wasn't that like that, but what do you think about that? It's against the scripture. La pregunta dice que hay algunos judíos mesiánicos que dicen que Yeshua, Jesús el Mesías, ha nacido de fornicación entre María y José. Sabemos que no es así, pero ¿qué dice usted al respecto? Y Baruch dice que eso está en contra de las Escrituras. There's not one thing in the Bible that says that, so what other people say and falsehoods, I don't respond to. Así que yo no le presto atención a lo que la gente diga o piense. Si no está en las Escrituras, eso simplemente no hay que prestarle atención. We focus on truth. Nos enfocamos en la verdad. Very good. Guadalupe Traslaviña from Sonora, Mexico asked that she heard Bible teacher, a female Bible teacher, that said that diabetes is a demon. Do you think that that's true? And how can we cure it? Well, I'm not a medical doctor, but it's not a demon, it's a disease. Ok, la pregunta es si la diabetes es un demonio, de Guadalupe Traviña de México, porque lo escuchó de una predicadora y Baruch responde que no, que la diabetes no es un demonio, es una enfermedad. We can pray for healing. Que podemos orar por sanidad. Many times there are physical sicknesses that are demonically related. Muchas veces hay enfermedades físicas que están relacionadas con actividad demoníaca. But it's very dangerous and scripturally incorrect. Pero es muy peligroso y bíblicamente incorrecto to say that diabetes is always demonically related. Decir que la diabetes siempre se relaciona con la actividad demoníaca. We have to be very careful that we only speak truth and not say something that's biblically that cannot be supported. Ok, tenemos que tener mucho cuidado solamente de hablar la verdad y no decir cosas que bíblicamente no puedan ser soportadas. Very good. Matthew Hernández, talking about diseases from Honduras. Matthew Hernández de Honduras pregunta, ¿nosotros como creyentes en el Mesías debemos vacunarnos contra el COVID o eso es decisión de cada cual? As believers in the Messiah, do we need to get the vaccine against the COVID or is that anyone's decision, your own personal decision? I think it's strongly one's personal decision through prayer. Yo creo que esto es realmente una decisión personal de cada quien como creyente a través de la oración. The vaccine has nothing to do with the mark of the beast. La vacuna no tiene nada que ver con la marca de la bestia. One should be in prayer and let the Holy Spirit lead them to that conclusion. Lo que debes hacer es orar y dejar que el Espíritu Santo te guíe a tomar la decisión de vacunarte o no vacunarte. Amen. I think we have time for one more question because there's so many more. Vamos a leer una pregunta más porque hay tantas otras preguntas.
And let's end with Enrique from Puebla, Mexico, who says, Enrique de Puebla, México dice, ¿la Gran Babilonia del Apocalipsis es literalmente una ciudad en Irak, como algunos pastores enseñan? ¿O es por el nombre que quiere decir confusión? Porque de ser así, yo considero que es Estados Unidos, la Gran Babilonia. He says that, is the Great Babylon on the Bible a literal city in Iraq, as so many pastors teach? Or because he personally thinks that it's about United States. He says that the city that reigns over all the kingdoms on the earth is the United States. So he believes that since Babylon means confusion, Babylon's in the Bible, the great Babylon is United States. What do you think about that? But to answer this question directly, Pero para responder directamente esta pregunta, Babylon the Great is an empire Babilonia la Grande es un imperio that belongs to the Antichrist, que le pertenece al anticristo, that will want to accomplish the same thing that Nebuchadnezzar did, y querrá cumplir lo mismo que quería cumplir Nabucodonosor, and that is to conquer the land of Israel for his purposes rather than God's. y se trata de conquistar la tierra de Israel para sus propósitos y no para los de Dios. So Babylon the Great is the empire of the Antichrist. Así que Babilonia la Grande es el imperio del anticristo. United States will be part of that. Estados Unidos será parte de ese imperio. Every nation will join it except for Israel. Todas las naciones de la tierra se unirán a ese imperio excepto Israel. The prophets say that all the nations of the world will want to go up to Jerusalem to make war. El profeta dice que las naciones del mundo subirán a Israel para hacer guerra. This is this evil empire of the Antichrist that John calls by the term Babylon. Este es este gran imperio del anticristo que Juan llama por el término de Babilonia. Muy bien, very good. Well, we don't have time for many other questions, but thank you for everybody. No tenemos tiempo para responder todas las demás preguntas, pero gracias a todos por participar. Thank you, Baruch. I want to end this with a super quick question and answer part, like 1 minute, okay? 1 minute more and we are dismissed. Okay. So, chocolate, coffee, or tea? Tea. Favorite flavor? Coconut. Ok. Le pregunté chocolate, té o café y me dice té definitivamente. Su sabor favorito es el coco. Do you have a favorite meal? Pizza. Really? Without tomato sauce. Le pregunto por su comida favorita y como todos entendieron es la pizza pero sin salsa de tomate. So what sauce you put on it? Barbecue? No sauce. Sin salsa, no salsa. Ok, muy bien. What is you've been traveling so many different places. So what's your favorite place in the world? Has viajado por tantos lugares tan bonitos. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? Well, obviously my favorite place is Israel. Obviamente mi lugar favorito es Israel. But both my wife and I, one of our favorite places to visit is Singapore. Pero Singapur es uno de los lugares que tanto a mi esposa como a mí nos encanta visitar. Why Singapore? What's there in Singapore? It's not Singapore itself. No se trata de Singapur en sí misma, but it's the people. We find them hungry for God's word. sino es por su gente. La encontramos tan hambrienta de la palabra de Dios. They have a joy. Tienen mucho gozo. We just like going there. Así que nos encanta ir allí. Can I pick one more? ¿Puedo elegir otro lugar? Of course, por supuesto. Ethiopia. We go to Addis Ababa, and same way, wonderful people. Otra ciudad que le encanta es Addis Abeba, la capital de Etiopía. Allá hay gente maravillosa. They have such a joy in the Lord and a love for one another, and they love us. I'm always encouraged when we go to Ethiopia. Siempre se sienten animados cuando van a Etiopía. Hay mucho amor entre la gente, amor por el Señor y amor para ellos. Se lo demuestran de una forma muy poderosa. I've never been to Central America or South America. Nunca he visitado ni América Central ni América del Sur. I'm excited to visit. Estoy emocionado por visitarla. Let me tell you, Addis Abeba and Singapore will be third
after after you visit Latin America. It may very well be. Yo le digo que When we lived in Miami, we loved the Miami experience. And Miami, as some people say, is the capital of South America. exactly, that's right. I mean, all South America and Central America is in Miami. Él dice que nunca la ha visitado. Yo le digo que va a quedar Singapur y Etiopía van a quedar después de Latinoamérica cuando lo logre visitar. Y él me dice que cuando vivió en Miami fue demasiado buena la experiencia y dicen que es la capital de Latinoamérica, es Miami. Yo le digo que es verdad porque todos estamos allí en Florida. We love the Nicaraguan food. Me encanta la comida de Nicaragua. Wow, didn't know that. Okay, you have pets, animals? No pets. Have you ever had any? When I was little, Okay, cuando era niño tenía mascotas, but so you're not an animal person right now. I love dogs, Me encantan los perros, pero no tienen. Why you don't have one? but other people's dogs. Ah, me encantan los perros, pero cuando son de otras personas. Okay, I love dogs too, but the hot dogs. A mí me gustan los perros también, pero los perros calientes. Okay, and finally, sorry, my voice is leaving me. That's a bad thing. Finally, what do you do in your spare time, if you have any? What do you like to do? What are your aficiones or hobbies? ¿Qué hobbies, aficiones tienes en tu tiempo libre? What I enjoy most each day Lo que más me gusta hacer cada día, is sitting with my wife, and we have a tea time together. tenemos un tiempo de té, mi esposa y yo juntos todos los días. And we don't have anything particular that we talk about, No tenemos nada en particular por lo que vayamos a hablar, but that hour or so that we spend together is really, really important for just keeping that intimacy, that connection. pero esa hora o alrededor de esa hora que pasamos cada día juntos es muy importante para mantener nuestra conexión y nuestra intimidad. So it's my favorite thing. Eso es mi hobby favorito que hacer. Awesome. That's a big example for all of the couples like me and many others. Esto es un ejemplo para todas And las I parejas. make the tea, and I prepare the tea. Y and yo clean it up preparo after. el té. Él dice que él prepara el té. Un gran ejemplo para todas las parejas. Final words for Latin America. Últimas palabras para Latinoamérica. We look so forward to visiting. We love the experience we had in Miami, and we just pray that the word of God continues to go. The response has been great from Spanish speakers. Amamos a Latinoamérica, esperamos visitarles pronto, amamos cuando vivimos en Miami y estamos súper felices y asombrados por la gran respuesta que ha tenido el público de habla hispana de Latinoamérica and Spain too, y de España también a través de los programas que estamos traduciendo ahora en español. More people watch our lessons in Spanish than they do in English. Hoy en día, la cantidad de personas que están escuchando nuestras lecciones en español ha superado a la cantidad que escuchan nuestras lecciones And en we're inglés. thrilled about that. Y estamos súper emocionados por esto. So, more Spanish content is coming. Así que más contenido en español viene. Amén. Baruch, muchísimas gracias por tu tiempo. Honramos tu vida. Yo como parte de este ministerio tengo el privilegio de escucharte cada día y de verdad que es un honor. Es un honor para mí conocerte y tener tu amistad. Y para toda nuestra audiencia hispana que está escuchando en este momento, es un honor también realmente poder disfrutar y conocerte no solamente como nuestro maestro bíblico, sino también como el hombre y el esposo y el padre que ha sido. Así que bueno, me despido a nuestra audiencia en este día. Muchísimas gracias por su participación con esas preguntas tan interesantes. Esperamos que la mayoría pues hayan sido satisfechas y las que no, sigan estudiando y sigan escuchando los mensajes y los videos del Dr. Baruch para que puedan seguir entonces recibiendo respuestas y aclarando todas esas dudas. Que Dios los bendiga grandemente. Dios te bendiga, Baruch, a Rivka y a todos tus hijos. En el nombre de Yeshua HaMashiach nos despedimos en este día. Shalom.